a los que alcanzo a ver, los que se han ido integrando. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien. Vamos directamente a compartir las diapositivas, que es la presentación de ahora. No sé cómo les fue con sus lecturas, cómo les fue con ese buscar esas citas bíblicas ahora, cuando de pronto se encontraban entre semana o el fin de semana, alguna cita bíblica que les llamó la atención de manera especial, cuando ya buscaron en sus Biblias, les fue un poquito más familiar, puesto que estamos familiarizándonos con nuestras Biblias, ¿verdad? Bueno, muy bien. Como retroalimentación, que en realidad tendría que hacerlo de manera muy breve para que no se nos come el tiempo y poder avanzar nuestro presupuesto de la jornada de hoy. Nos habíamos quedado en los principios y criterios más importantes para interpretar la Biblia adecuadamente. Ahí agarren a Firulai o apaguen el micrófono. Eso. Muy bien. Y veíamos que lo importante en los principios y criterios para la lectura de la palabra, habíamos hablado de 4 puntos. Antes de empezar específicamente con esos criterios, pero quiero realzar este último punto de Dios quiere que su verdad llegue íntegra a los hombres para llevar a cabo esto. Ha confiado a su iglesia la misión de transmitir su palabra salvadora a todos los hombres a fin que participen de la vida divina. Quiere que llegue íntegra la verdad a los hombres. Y obviamente para eso ha puesto a su iglesia, ¿verdad? Y esto contradice completamente a estas filosofías agnósticas que en la época del cristianismo, de la primera época del cristianismo, salían vertientes del agnosticismo, del gnosticismo. Y bueno, el agnóstico sobre todo decía que sin negar la presencia de Dios, que no podríamos conocerlo a Dios, a Dios. El hombre no está capacitado para conocer a Dios. Y eso contradice realmente hasta las citas bíblicas, por ejemplo, cuando dice, y les haré conocer los misterios y lo que el ojo no vio, lo que el oído no escuchó. Porque realmente el Señor quiere tener ese trato filial, familiar con el hombre. Quiere realmente ser conocido. Quiere realmente ser conocido, pero quiere ser conocido verdaderamente tal cual es. Y por eso es importante que nosotros nos fijemos en principios, en criterios, en sentidos de cómo interpretar la Biblia. De lo contrario, todo este deseo hermoso que tiene el Señor de hacerse conocer al hombre, a la criatura creada por Él, estaría siendo desvirtuada. Entonces quería realzar ese punto para retroalimentar que decíamos que estos principios y criterios más importantes para interpretar la Biblia adecuadamente estaba la lectura en el espíritu, la intención del autor, el contenido y la unidad de toda la Biblia, la tradición viva de toda la iglesia, la analogía de la fe. Y todo esto lo vimos, ¿verdad? Rescatamos, ¿no? Rescatamos mucho que la intención del autor, pues nuevamente nos fijamos en los géneros literarios que ya al inicio habíamos visto,
y que es efectivamente lo que vamos a tener que tomar en cuenta de manera muy importante a la hora de interpretar la palabra de Dios, para descubrir la intención del autor, que viene a ser un autor humano, porque se sirve el Señor de ese instrumento, pero realmente es regido por el autor divino que es el Espíritu Santo. Sin entrar más a tanta retroalimentación, tal vez puntos relevantes que de pronto también obedecieron a preguntas en los chats, estoy topando a través de esta retroalimentación. Sabemos que no se puede contradecir el contenido, la unidad de toda la Biblia. No es que en el Antiguo Testamento me hizo una cosa y en el Nuevo Testamento otra cosa. De hecho, el mismo Señor Jesucristo no vino a abolir ni la ley ni los profetas. Así que esa es una cita bíblica que más nos aclara esa idea de unidad, que el mismo Cristo nos los da, porque el centro de todas las escrituras es Cristo. Y es importante lo que nos dijo San Agustín, que yo en verdad no creería en el Evangelio si no me impulsaría a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Así que no se trata que sea superior la autoridad de la Iglesia Católica al Evangelio, sino que el Señor le ha dado las llaves de la Iglesia, las llaves de la interpretación a la Iglesia a través del Santo Padre, a través de la sucesión apostólica, a través del Pedro, primer Papa. Eso como una retroalimentación ligerísima para que podamos con mayor motivación entrar a la parte que nos correspondía. Así que veíamos que entre católicos y protestantes teníamos algo en común. Coincidimos en una sola cosa, que la verdad está en la Biblia. Pero que el problema son las interpretaciones y por eso es que muchos pues comienzan a distinguir esas diferencias y puedan crearse grandes conflictos. Muy bien, y entramos entonces en materia. No olviden cerrar los micrófonos, se escuchan micrófonos abiertos. Ahí si fuera tan amable, la hermana hospedadoras, pues ir viendo por dónde está abierto el micrófono de algún hermano que no ha caído en cuenta y ayudarnos inmediatamente. Pueden abrir los micrófonos cuando quieran tener alguna participación. Y como está llenado todo la presentación, pues sí les ayuda, sí les pido, como siempre lo hace Carmen, pues irme diciendo cuál inquietud puedan tener o cuál resonancia puedan tener las personas a lo largo de toda este estudio, de esta jornada. Muy bien, muchas gracias por todos los que se van conectando en el Face. Siempre me gusta participar. Mónica está por acá, Mónica Barrios, Sonia Vaquerizo, muy bien, Denis Contreras. Bueno, a ellos ya las puedo ver. No olviden de poner también siempre, si están participando, un comentario presente de dónde están, porque ciertamente pues las personas que coordinan van tomando la asistencia y al final de cada curso pues se va a motivar con un certificado de asistencia, un certificado de presencia. Qué bonito, ¿no? Qué bonito tener estas motivaciones y pasar al siguiente curso. No hablo de nivel, hablo de curso. Muy bien. Así que habiendo visto la retroalimentación de las interpretaciones o de los criterios generales de las cuales yo debo de tener en cuenta para poder escudriñar, entender la palabra de Dios, vamos entonces a entrar en esta clase a los diversos sentidos de la Biblia. Es decir, que estos criterios tienen que estar unidos a los sentidos de la Biblia. Vamos a ver si es que nos ayuda un poco lo que hemos dicho antes. Muy bien.
El método de descubrir los diferentes sentidos de la Biblia se ha utilizado desde los primeros siglos del cristianismo, incluyendo a muchos santos. Incluso Jesús, San Pablo y otros autores bíblicos utilizaron los diversos sentidos para enseñar el evangelio. Entonces ya hemos visto los criterios, ¿verdad? Ahora entramos a los sentidos. ¿Cuántos sentidos vamos a ver? Pues muy bien. Vamos a empezar por el sentido literal. No significa, ¿qué habla del sentido literal? No significa interpretar el texto al pie de la letra, sino tratar de buscar el sentido que le dio el autor mismo de ese texto, teniendo en cuenta la intención del autor, el auditorio a quien se dirigía, la situación de su tiempo y el género literario empleado. Mira, una vez más sale aquí a relucir la necesidad de los géneros literarios. Y vamos a ver cómo en este curso de introducción de la Biblia va como un movimiento circular que va a recaer nuevamente en el género literario, no porque sea el centro de todo, sino porque es necesario que nos familiaricemos, puesto de que va a liberarnos de algunas malas interpretaciones. Hemos visto, me parece que eran 10, ¿cierto? Al inicio, que eran los más comunes. Ahora vamos a ver nuevamente, lo vamos a ver de refilón, con algunos ejemplos adicionales. Muy bien, entonces el sentido literal, uno de los sentidos en los cuales es necesario ayudarnos para poder interpretar la Biblia es precisamente no llevarnos a lo literal. Vamos a ver, si es que ustedes están con su Biblia, que seguramente deben de estar, si ustedes pueden ir a Mateo 16, 19, Mateo capítulo 16, versículo 19. Y en este texto vamos a ver un poco todo lo que está mencionando aquí en el primer sentido, el sentido literal, que es precisamente no tomar todo, a interpretar todo el texto al pie de la letra. Les ruego por favor los micrófonos. Tal vez las personas que van entrando no caen en cuenta que entran con los micrófonos abiertos. Es necesario que velemos la siguiente ocasión el saber de que entren con los micrófonos cerrados. Muy bien. Entonces, Mateo capítulo 16, versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios. Yo pregunto, ¿a quién está dando esta palabra? ¿Y quién la está dando? ¿Quién la está dando primero? ¿Qué personaje está dando esta palabra? ¿San Pablo, Jesús, San Pedro? Díganme ustedes. Jesús. Muy bien, ¿no? Jesús. Bueno, perfecto, perfecto. Ahora bien, ¿y a quién le está dando esta palabra? A San Pedro. A Pedro. A todos. A Pedro, bueno. Vamos a ver, entonces, es importante, Pedro, pero de ahí. Maite, por ahí te escuché, a Pedro. Vamos a revisar un poco el contexto y nos vamos a ir en el contexto es antes o después del texto. No nos podemos quedar solamente en ese versículo. Tenemos que ver realmente qué es lo que está pasando en el contexto del texto, ¿no? Bueno, muy bien. Así vamos a ver no
el texto al pie de la letra, sino tratar de buscar el sentido que le dio el autor mismo de ese texto, teniendo en cuenta, dice, la intención del autor. La intención del autor tiene que ver con el género literario. ¿Qué género literario creen ustedes que estaría en este texto? ¿Qué género literario estaría en este texto? Histórico. Bueno, puede ser histórico, porque Evangelio. evangélico, más propiamente, de hecho es el evangelio, muy bien, que daba la buena noticia, muy bien, muy bien. Ahora, dice que hay que tomar en cuenta el auditorio. Teológico también. ¿Cuál, perdón? ¿Cuál están diciendo? Digo teológico porque le da la Teológico viene de Dios, más que género literario, pues tiene que ver más bien en qué sentido estoy viéndolo, ¿no? Desde el punto teológico, desde el punto bíblico, desde el punto histórico, en fin. Muy bien. Entonces, hay que tomar en cuenta el auditorio a quien se dirigía. Entonces ya dijimos, ¿a quién se dirigía? A Pedro. Vamos a ver. Entonces vamos a ver al contexto. Vamos a descubrirlo. Vamos a empezar desde el versículo 13, porque será del 19, ¿verdad? ¿Ustedes tienen su Biblia? No sé si alguien quiera leerlo. Si alguien dice, yo, Juanito, voy a leer, yo le paso la palabra. Desde el versículo 13. Yo puedo leer, hermana. Adelante. Yo, pero con el nombre, porque no les alcanzo a ver porque en pantalla. Yo, María Fernanda. Bueno, venga María Fernanda y después le toca a Susi otra intervención, ¿ya? A ver, María Fernanda. ¿María Fernanda qué? Ibarra, de Quito. Ah, María Fernanda, ¿cómo estás, mijita? No te reconocí la voz. Venga, versículo 13. Ya. Dice, confesión de Pedro. De camino hacia la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús les preguntó. Hay un ratito. ¿Qué auditorio estamos viendo por ahí? Estamos viendo que el auditorio es a quién está dirigido, ¿verdad? Pareciera que dentro de todo lo que estaba hablando estaban los discípulos. Sigue María Fernanda. Jesús les preguntó, ¿y según ustedes, quién soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá contra ella. Hasta ahí un segundito. Entonces, estamos dándonos cuenta de que era un auditorio que era hacia los discípulos, pero que luego se refirió directamente a la cabeza de esos discípulos, que era Pedro. Pedro. Entonces, ahí sí venga lo que le dijo a Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, mira qué importante. Esto de atar y desatar, que viene también referido, por ejemplo, a la confesión. ¿Quién puede atar y desatar? Los sacerdotes. Los sacerdotes que están dentro de la sucesión apostólica, ¿verdad? Por eso es de que la confesión no la encontramos
en las otras religiones. Ese sacramento está solamente para quienes tengan sucesión apostólica, porque le estaba dando esas llaves de la iglesia. ¿A quién? A San Pedro, que es el primer papa. Entonces vamos a tomar en cuenta el auditorio. Entonces cuando vemos que esto no es de que está hablando al pueblo, ¿verdad? Porque en otras citas bíblicas dice, y le habló a 4,000 hombres sin contar las mujeres. Ahí está hablando al pueblo. Pero aquí, ¿a quién le está hablando? A los apóstoles. Está hablando literalmente a San Pedro y desde allí la sucesión apostólica. Estaba hablando a los discípulos, a los apóstoles, ¿verdad? Que estaban con él. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta. ¿A quién le estaba diciendo? ¿A quién le estaba diciendo? ¿En qué género literario le estaba hablando? Porque puede verse también de que, por ejemplo, a ver, hay una cita bíblica en el Antiguo Testamento. Y si tu ojo derecho te hace pecar, arráncatelo. Híjole. Si lo tomaríamos a lo literal, estaríamos tuertos o ciegos, sin uno o dos ojos, ¿verdad? Pero, ¿en qué género literario estaría hablando cuando dijo, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncatelo? ¿Qué género literario creen ustedes? Simbólico. Entonces, es simbólico, entonces yo lo veo desde una forma simbólica, ¿no? Es un signo, es un simbolismo que me está queriendo decir algo, ¿no? Bueno, entonces va a ser importante y en verdad que puede parecer de broma, pero se han escuchado en muchas sectas que literalmente ha pasado cosas catastróficas, cosas traumáticas por llevarse a lo literal, ¿no? Bueno. Entonces hay que ver, hay que tomar en cuenta, hemos dicho, teniendo en cuenta la intención del autor, el auditorio a quien se dirigía, que es lo que hemos visto recreado en esta cita bíblica, la situación de su tiempo y el género literario empleado, ¿no? La situación de su tiempo, pues, por ejemplo, cuando hablábamos de San Pablo, hemos hablado de San Pablo, muchas veces lo han catalogado a San Pablo o a la iglesia como machista, porque en alguna de las cartas de San Pablo se ha podido ver que le dice a la mujer que no hable sin el permiso de su marido, ¿no? Y se ha escuchado en algunas predicaciones, especialmente en los hermanos separados, que toman de tal manera tan textual esto, que sin tomar en cuenta que en ese tiempo, en esa cultura, ¿qué es lo que estaba pasando en esa época? Había una rebelión de un grupo de mujeres que habían realmente contradecido los sentidos en los cuales se estaba organizando las comunidades cristianas. Había habido imprudencias y otras cosas más preocupantes. Entonces, San Pablo les decía y literalmente las mandó a callar y que hablen con el permiso de sus maridos. Pero si yo eso lo tomo sin tomar en cuenta, alguien la semana pasada me preguntó esto, va a ser un poco difícil porque yo, como sé la cultura en la que se pueda estar hablando para poder interpretar. Pues bueno, a medida de que uno va meditando libro por libro, se va adentrando a la palabra de Dios, va encontrando ejemplos como esto. Yo creo que un sensor muy importante es la caridad. Es la caridad. Inmediatamente me tiene que chirriar. O sea, si algo va en contra de la caridad, es algo que yo debo de comprender, que hay algo que aquí yo debo de buscar, de profundizar, de indagar, qué es lo que realmente está diciendo el Señor.
Y si puedo, pues escudriñar. ¿Qué pasa con la cultura judía? Efectivamente, tenían una gran autoridad patriarcal, eh, más que matriarcal, es patriarcal, y había una sujeción de la mujer hacia el hombre, pero al mismo tiempo el Señor Jesucristo, para cualquier interpretación de machismo de Jesús, de la iglesia o de San Pablo, ahí está la escritura fabulosa cuando el Señor habla de que Él es la cabeza de la iglesia, y así como Él es la cabeza de la iglesia, que le limpió los pies, le sirvió a sus discípulos, así también el hombre tiene que ser con la mujer. Así que yo no sé si, si a eso le llaman machismo, que venga y Dios y lo vea, porque machismo por de ningún lado podría ser esas actitudes de Jesús cuando hace una referencia de que el hombre es cabeza de su mujer, así como Jesús es cabeza de la iglesia. Es un complemento. Realmente el hombre y la mujer es un complemento, es un sujetarse los unos a los otros, es cargar la carga los unos a los otros. Nadie es superior a nadie, pero tienen funciones diferentes, y es hermoso cuando encuentran ese plan de Dios divino en el matrimonio y pueden realmente ver a Dios a través de sus cónyuges. Así que es una tonturria de tamaña envergadura de quienes pueden decir de que ha habido machismo en Dios, en San Pablo, mucho menos en Jesús, y tampoco en la iglesia. Entonces, para eso es importante saber qué es lo que le llevaba a San Pablo para decir lo que decir, ¿no? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Es decir, ¿cuál era el auditorio? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? ¿Y en qué género literario lo dijo? Muy bien. No sé si tenga alguna pregunta por allí. Dice, se pueden utilizar varias herramientas para este fin, pero antes de eso me estoy saltando algo importante. Este sentido es la base de los otros sentidos que vamos a ver a continuación, pero si se aparta del resto queda incompleto. O sea, es importante saber cuál es el auditorio, el género literario, en qué sentido le dio el autor a ese texto, en fin, pero que esto no es todo, ¿no? Esto no es todo. Esto es importante, pero si solamente me baso en eso, ya sería incompleta la interpretación de la palabra. Ahí sí, se pueden utilizar varias herramientas para este fin, por ejemplo, análisis históricos y literales y evidencias arqueológicas para entender mejor los contextos, el contexto histórico del texto. Por ejemplo, en temas de análisis históricos o hasta arqueológicos, el templo era un edificio real que se encontraba en Jerusalén. En el templo los israelitas ofrecían sacrificios a Dios y era el lugar donde Dios había prometido morar. Aún se preservan restos del templo que fue destruido en el primer siglo y que han ayudado a entender mejor su contexto histórico. Y sin embargo, cuando se habla del templo, no solamente hablo de la parte física. Sin embargo, qué bien me ayuda este contexto histórico, inclusive arqueológico, porque obviamente se sabe que cuando se hablaba del templo existió. Un ejemplo más adelante, en el otro sentido, voy a ampliar esta figura del templo, pero por ahora hago una recreación, como hemos dicho, de que en el sentido literal, como se ve la intención del autor se tiene que ver los géneros literarios con el que está utilizándolo. Por ejemplo, histórico. Abarca todos los textos en formas de relato, incluye historias reales, novelas y ficticias, relatos populares, mitos,
leyendas, sagas, cuentos, datos informativos y biográficos. Bueno, histórico es historia. Historias reales, que pueden ser en forma de novelas, en forma de relatos, pero es histórico. Pueden ser relatos populares, pero son históricos, ¿no? Por ejemplo, aquí está un ejemplo de Abraham e Isaac. No estamos hablando de un hecho simbólico, como el que tu ojo derecho te hace pecar, arráncatelo. No, es un hecho que existió, sí existió. Abraham e Isaac y toda esa tragedia que lo elevó hacia aquel monte sagrado y que le estaba ofreciendo lo más grande que podía, que era su hijo que había esperado por tanto tiempo. Y bueno, entre los géneros literarios que vimos 10, pero que ahora pues están aquí algunos ejemplos para hacer un recorderis. Hay personas que recién entraron hoy día y les ayudará mucho, o para los que se están poniendo al día también, por ejemplo, los géneros literarios en relación a la ley, colecciones de normas y preceptos por los que se regía el pueblo hebreo, tanto en lo civil como en lo religioso. Esto mucho puedes encontrar en los primeros 5 libros de la Biblia, que en la Biblia hebrea se llama la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. A ver, ¿quién me dice cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Génesis. Números y Deuteronomio. ¿Ya? A ver, Génesis, Éxodo, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Números y Deuteronomio. Sobre todo, en el libro de Levíticos, Números y Deuteronomios, está más detallado el género literario de la ley, porque allí se hablaban en estos 3 libros mucho acerca de las normas y de los preceptos por los que se regía el pueblo hebreo, tanto en lo civil como en lo religioso, ¿no? Mucho más, porque no tanto en el Génesis, no tanto en el Éxodo, pero sí en los 3 restantes. En el Éxodo, pues obviamente se hablaba de los 10 mandamientos, podríamos verlo de manera significativa, ese género literario, pero de manera importante, si se dan una revisada en Levítico, Números y Deuteronomios, pues se basa muchísimo en el género literario de la ley, porque es abrazativo todo lo que tenga y sea concerniente a las leyes, que de suyo pues se hablaba de que había como más de 600 leyes para el pueblo hebreo, ¿no? De que obviamente con buena intención los crearon, era una normativa para el pueblo, pero que más adelante los fariseos no cumplían una, pero exigían 600 y más. Bueno, la profecía, aquí podemos ver una cita bíblica, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces estaba profetizando. ¿Qué dice? Dichos y discursos pronunciados por un profeta o mensajero que habla en nombre de Dios. Entonces estamos viendo allí. Vamos a ver, en Lucas 1, 26, 27, no sé si alguien puede leerlo. Y al 6º mes. Casa de la familia García. Bueno. Y al 6º mes, en la parte que dice cumplimiento. Ya. ¿La leo? Lucas 1, 26, 27. Ya, ok. Ahí está en la pantalla. La anunciación. Al sexto mes
envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Bueno, entonces allí ya está el cumplimiento de la profecía, ¿no? Pero en Isaías 7:14 profetizaba lo que iba a pasar. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y acá en Lucas 1:26 ya ven de que se está dando cumplimiento, ¿verdad? Precioso. Entonces, para poder entender lo que se refería en relación al género literario de la profecía. Bueno, ustedes ya vimos que dentro de los principales estaba la lírica y sapensales, entre otros géneros literarios. Estos incluyen textos poéticos, generalmente en verso, que expresan sentimientos y vivencias profundas, como son los libros de Job, los mismos salmos. La sabiduría, colecciones de sentencias, proverbios, alegorías y refranes que expresan de forma popular y razonada la experiencia de vida propia del sabio. A ver, ¿quién me puede leer aquí un ejemplo de Proverbios 11:2? Susi creo que se quedó con el deseo de participar cuando viene la soberbia. Sí. Proverbios 11:2. Está en la pantalla también, bueno, pero que es importante que lo puedan ver en sus, búsquenlo en sus Biblias para que se vayan familiarizando. La arrogancia acarrea deshonra. La sabiduría está con los humildes. Muy bien, está en otra. ¿En qué Biblia estás tú? La de Jerusalén. Ya, muy bien. Jerusalén. Muy bien. Son con palabritas diferentes, pero ahí está. Muy bien, entonces nos estamos familiarizando con los géneros literarios, que está abrazando mucho el primer sentido que estamos viendo, el sentido para interpretar la Biblia, el sentido literal, ¿verdad? Entonces, para hacer una remembranza, ¿qué era lo importante en el sentido literal? De que no hay que verlo todo al sentido literal de la palabra. Hay que ver entonces qué cosa. Era los géneros literarios. También el auditorio, ¿verdad? A quién iba a ser dirigido, es decir, a qué personaje y también quién lo decía, ¿sí? ¿Qué otra cosa veíamos en el sentido literal que analizábamos? En el tiempo. Tiempo, ¿verdad? La cultura, y también nos basábamos en algunas herramientas, inclusive históricas y arqueológicas, ¿verdad? Bueno, muy bien, son una clase muy aplicada ustedes. Aquí van a salir muchos formadores, tanto juveniles como adultos, familiares, así que prepárense porque se vienen cosas buenas. Ahora, hemos visto sentido literal, ¿no? El sentido literal. Ahora veamos el sentido espiritual. Este sentido supera el conocimiento del autor humano, aunque se apoya en sus escritos. Surge cuando las palabras literales tienen un significado que va más allá del sentido literal. Si de por sí, cuando vimos el sentido literal, no podíamos hablar de que solamente eran las palabras textuales, sino que teníamos que ver todo este contexto de lo que hemos mencionado, pues aquí de manera mucho más profunda, a más allá de todas esas herramientas, tenemos que añadir que en la época medieval, este sentido se dividía en alegórico, moral y anagógico. Ya lo vamos a ver qué significaba. Pero todo esto está dentro del sentido espiritual. Vamos a ver. En el sentido alegórico, vamos a ver. Aquí es donde yo les decía que la palabra templo la podemos ver
de diferentes maneras. Vamos a ver, en el sentido alegórico, el significado del texto que sobrepasa el sentido literal, ¿ya? Es lo que hemos dicho al principio. Dentro de este se encuentra la tipología en la que se interpreta lo que sucedió antes de Cristo como una sombra de lo que había de cumplirse en Cristo. Dicho de otra manera, con el ejemplo lo vamos a entender mejor. En el templo también es un tipo o prefiguración de Jesús, el templo verdadero. Él dijo, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Y la gente quedaba escandalizada porque decía, bueno, esto duró años de años, de años, de años. El rey David empezó, el rey Salomón, y esto se construyó en años de años. ¿Y cómo es de que puede decir ahora Jesús que lo destruyan? Destruyan el templo y yo lo reedificaré en 3 días, cuando la experiencia fueron realmente un buen tongón de años para poder edificar, construir ese templo. Entonces el templo también es un tipo de prefiguración de Jesús. Entonces estamos hablando de un sentido alegórico, un sentido alegórico. Alegórico. Dentro de esto se encuentra, repito, la tipología en la que se interpreta lo que sucedió antes de Cristo como una sombra de lo que había de cumplirse en Cristo. Entonces se refería al templo de su cuerpo que iba a morir y después resucitar. Entonces, lo que iba a suceder, esto se refiere, a ver, se interpreta lo que sucedió antes de Cristo como una sombra de lo que había de cumplirse en Cristo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Eso es un sentido alegórico. Entonces no está hablando de un sentido literal, tal cual es, sino que estoy hablando de un sentido alegórico, un sentido de que va a interpretar, que está representando, está haciendo una alegoría, está representando en este caso ¿a quién? El templo está representando ¿a quién? A Jesús. Entonces está haciendo una alegoría, está representando a Jesús. Un sentido alegórico. Que el sentido alegórico está dentro de qué? No se olviden, del sentido espiritual. Muy bien. Entonces, que se dividía en alegórico, y vamos a ver el moral y luego el anagógico. El sentido moral. Vamos a hablar el mismo signo del templo. Nos enseña cómo debemos de actuar. San Pablo usa la imagen del templo de Jerusalén en el sentido moral, ¿no? Todo lo moral, todas las normas morales indican cómo debemos de actuar. Por eso este sentido moral, cuando habla aún del mismo templo, ya no lo habla de una manera alegórica, es decir, que está representando a Jesús, sino que lo está ahora tomando en un sentido moral. Es decir, que lo que me vaya a decir en este texto bíblico me está hablando no precisamente de a quién está representando, sino de qué me está diciendo de cómo debo de actuar. Y así dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Otro ejemplo de un sentido moral habla aquí en 1 Corintios 6:18. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el inmortal sexual peca contra su propio cuerpo. Entonces, aquí me está hablando de cómo yo debo de actuar. Entonces, muchas veces la palabra me va a hablar en un sentido moral.
y está hablando del mismo templo, pero ahora me lo está hablando de un tema moral, de cómo yo debo de actuar, ¿no? ¿No saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Procuren pues que sus cuerpos sirvan para la gloria de Dios. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? No teman, cualquier pregunta parece, de pronto a veces uno dice, no, de pronto esta pregunta es ridícula o de pronto no tiene importancia. No, tiene muchísima importancia porque es tu necesidad para ser explicada. Y a mí me ayudaría muchísimo para poder explicarlo en los diferentes matices y seguramente tal vez tu inquietud sea la inquietud de muchos y estarías ayudando a muchos también. No veo nada en los chats, en el chat del Facebook. Parece o se quedaron dormidos o están entendiendo todo. Hola Fátima, Mónica Ramírez, Marisa Campoverde, Primavera Briones, María González, Sonia. Bueno, pero Ricardito, Jenny García, Pedrito Alvarado, Anguita, soy Lita, Sonia Bacarizo. Bueno, me alegra mucho todos los que están allí. No duden de poner toda inquietud. Bueno, vamos a ver. Hemos visto entonces, ¿cuál sentido? El sentido, dentro del sentido espiritual está el sentido alegórico. Sentido Moral. Alegórico, moral. Ahora vamos a ver el sentido anagógico. El sentido anagógico es una interpretación con un enfoque hacia las últimas cosas, el final de los tiempos. ¿No? Anagógico, que viene analogía, estoy haciendo analogía, pero esta analogía está en relación al final de los tiempos. Es decir, que cuando yo hable del templo, en un momento yo hablaba del templo en un tema moral, que estoy diciendo cómo deben de comportarse. En el otro estaba hablando del templo como van a hacer las cosas, ¿verdad? Y en el sentido anagógico estoy hablando del templo con la misma figura del templo, pero ahora va a utilizar la misma palabra del templo, la misma signo, la misma figura del templo, pero algo que va a suceder al final de los tiempos, que obviamente será la vida eterna. Veamos el ejemplo. Alguien que pueda leer el Salmo 122. Vamos alegres a la casa del Señor. Ahora nuestros pasos se detienen delante de tus puertas, Jerusalén. El salmista se refiere al templo de Jerusalén. Cuando habla de la casa del Señor, ¿de qué estaría hablando ahí de la casa del Señor cuando dice vamos? Ah, del cielo, por supuesto, ¿no? El sentido anagógico es que Jerusalén y el templo representan la nueva Jerusalén y el cielo donde estamos llamados a habitar con Dios. Entonces, miren que una misma palabra, el templo, puede incurrirse en tres aspectos diferentes. Aquí hay algo muy bonito, no les he puesto este ejemplo, pero, por ejemplo, cuando hablan de la iglesia, en muchos aspectos, cuando comencemos a estudiar libro por libro, vamos a descubrir esto. Como muchas veces tú ves que se habla de la iglesia, pero realmente estás hablando de la Virgen María. Y cuando hablas de la Virgen María, realmente estás hablando de la iglesia. Entonces, hay algunos signos, algunos símbolos, algunos hechos
que no solamente estás hablando de un sentido literal, estás hablando de un sentido espiritual. ¿Y qué habíamos sido? Un sentido espiritual, en un sentido alegórico, es decir, lo que hemos dicho aquí, ¿verdad? Es una prefiguración de Jesús, el templo verdadero. Él dijo, destruyan el templo y yo le reedificaré en 3 días. Es una prefiguración. Parece que estoy hablando del templo físico. No, es una prefiguración. Ese es el alegórico, ¿no? Es una alegoría. Realmente estoy hablando de Jesús. Estoy hablando de Jesús. No olviden eso. No, ya no estoy hablando en un sentido literal. Estoy hablando de un sentido alegórico. Es decir, un sentido espiritual que se divide en alegórico, en moral. Aquí no estoy hablando de una prefiguración de una persona que es Cristo, sino que estoy hablando de una norma moral, de una conducta moral, de lo que debe de ser. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Procuren pues que sus cuerpos sirvan la gloria de Dios. Y en el sentido anagógico, está hablando de lo que va a pasar, una forma futura. Es decir, cuando hablo del templo, cuando hablo de la Nueva Jerusalén, estoy hablando del cielo, de lo que va a ser. Tal vez tengan un poquito de inquietud aquí. Me gustaría, por favor, recibir. Dice Sonia Bacarizo, alegórico, moral. Bueno, ahí me imagino que se le comió la M porque dice oral. Alegórico, moral y anagógico, correcto. Ya dije el anagógico. El anagógico es que viene desde la analogía que va a pasar a futuro. A futuro, es decir, que está hablando de la Nueva Jerusalén, está hablando de, cuando habla de ese templo de la Nueva Jerusalén, está hablando de lo futuro, es decir, ya de la vida eterna, de la Nueva Jerusalén, del cielo. Se dan cuenta que del mismo templo, pero estoy hablando de 3 aspectos diferentes. Ayúdenme, por favor, a saber, a ilusionarme que se comprendió. Una pregunta en el chat. A ver, venga. El anagógico sería el Apocalipsis. Jenny León. Jenny León dice en el chat, si el anagógico fuera el Apocalipsis. Bueno, el Apocalipsis efectivamente se va a ver mucho el sentido anagógico porque en el Apocalipsis se habla muchos textos de lo que va a pasar, es decir, los que estamos llamados a la vida eterna, ¿no? Efectivamente, allí vas a poder encontrar mucho de estos sentidos anagógicos, Jenny. Muy bien. ¿Qué otra pregunta por allí? Jenny pregunta, ¿es el anagógico sería el Apocalipsis? Ya, el Apocalipsis en primer lugar es un libro, ¿verdad? Entonces, en el libro del Apocalipsis, efectivamente vas a encontrar muchos textos que hablen en un sentido anagógico, correcto. Porque obviamente, no solamente en el Apocalipsis, mira, aquí mismo en el Salmo están hablando de una forma anagógica en relación al templo, es decir, que estoy hablando no estoy hablando del templo de una forma moral, de que tienes que protegerlo, sino que estoy hablando de que
el templo, la Nueva Jerusalén, y que obviamente te está hablando de la vida eterna, del cielo, en fin. ¿Qué otra preguntita hay por allí? En el chat de Zoom hay otra pregunta. Dice Diana Carrera. Diana Carrera. Buenas noches. Entonces el sentido espiritual se subdivide en moral, alegórico y anagógico. ¿Y por qué? En eso estoy confundida. Gracias. Ya. Sí, en el sentido, sí, efectivamente, en el sentido espiritual, en el sentido literal, vimos que tiene que ver mucho con los géneros literarios, la intención del autor. En el sentido espiritual supera, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se divide en alegórico, moral y anagógico? Porque está no describiendo algo en lo literal según la intención del autor, sino que, como dice aquí, este sentido supera el conocimiento del autor humano, aunque se apoyen en sus escritos. Surge cuando las palabras literales tienen un significado que va más allá de un sentido literal. En la época medieval este sentido se divide en alegórico, moral y anagógico. ¿Por qué está dentro del sentido espiritual? Porque los estás viendo precisamente eso, no es solamente lo descriptivo, que es el sentido literal, no es solamente el que yo pueda basarme en un género literario, en unas herramientas históricas, inclusive arqueológicas, sino que desde el campo espiritual, ¿qué es lo que se está refiriendo en este escrito? Entonces, obviamente, lo ha nombrado, pues, estas interpretaciones de la Iglesia en estos tres conceptos de alegórico, moral y anagógico. El por qué, Jenny es la persona. Diana de Carrera. El por qué está descrita así, por qué es un sentido espiritual todo esto, porque obviamente la moral va orientada a lo espiritual, el saber de lo que, la prefiguración de lo que Cristo está significando, el templo, no es algo físico, es algo espiritual. El por qué el sentido anagógico es espiritual, porque obviamente estoy hablando de algo espiritual, que es la vida eterna. No es algo físico, no es algo arqueológico, no es algo que se pueda ver con unas herramientas, sino en un campo espiritual. No sé si pude responder a tu pregunta, Jenny, ¿no? Diana. Si no, con mucho gusto, por favor, me podrías decir o cualquier otro alcance de pregunta para poderla especificar. Lo importante es que se termine entendiendo esto. No duden en preguntar, no duden en preguntar. A veces las cosas se pueden parecer un poco abstractas, pero cuando ya le vamos poniendo cada vez mayores palabras, significados, esa oscuridad pues es como que se va prendiendo una lucecita, después otra lucecita más, y luego de manera natural se va comprendiendo los significados. Otra forma de interpretar las escrituras es la exégesis y la hermenéutica. Esos términos tal vez muchos nunca lo hayan
oído, pero es de lo más natural, la exégesis y la hermenéutica. Y San Agustín lo hace en un plumazo, en una frase que no termina ni siquiera la línea, y lo responde. Su significado: comprender para creer y creer para comprender. Entonces, la exégesis y la hermenéutica van a ser herramientas que me van a ayudar para comprender, para creer, y creer para comprender. Mucho nos puede ayudar la palabra de Dios cuando dice el escuchar la palabra de Dios aumenta la fe. La fe viene por escuchar la palabra de Dios, lo que decía también al inicio de estas clases, de que va a ser necesario para las interpretaciones, para que nos ayuden los criterios, para que nos ayuden los sentidos que hemos visto. No, va a necesitar la fe, la fe, la fe. Con fe, lo que yo pueda leer me va a entrar de una manera suavecito, con bálsamo, y lo voy a creer y lo voy a hacer vida. Pero si no tengo fe, voy a necesitar de muchas explicaciones y no me va a servir de mucho para entender, porque mucho he de entenderlo desde la fe. Comprender para creer y creer para comprender. Entonces, comprendo para creer, con lo que estamos haciendo ahora, estoy comprendiendo para poder creer. A medida que voy comprendiendo, porque el Señor no nos ha creado agnósticos. Es decir, no nos ha creado personas que no podamos ser accesibles al conocimiento de Dios. Él nos dio la capacidad desde la gracia santificante para poder comprender las cosas que el Señor me revela a través de la palabra de Dios, y obviamente a través de las llaves de la iglesia, que es la sucesión apostólica, la tradición de la iglesia, etc. Entonces, evidentemente voy a comprender para creer, y luego creer para comprender. O sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Yo creo, y como creo, yo comprendo, porque no me bastan muchas palabras, yo creo. Pero también cuando yo comprendo, caramba, creo más, porque estoy comprendiendo. Ahora que comprendo, eso lo dijo el gran San Agustín de Hipona. La necesidad de la interpretación bíblica desde su origen. La evidencia de la interpretación bíblica se remonta al Antiguo Testamento, en donde aparece una explicación clara en la figura de Esdras, un escribano, sacerdote y escriba que vivió en el siglo V a.C. Y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Esto lo vemos en Nehemías 8, capítulo 8, versículo 8. Entonces, ya el escriba se vio necesario en la interpretación, interpretando el sentido. Ya en el Antiguo Testamento, cuando recién se habían dado los primeros papiros, cuando los hechos no eran tan lejanos, y sin embargo, cuando la cultura no era tan lejana, cuando conocían más acerca de sus historias y sus culturas, y sin embargo necesitaron tener interpretación. Dice Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Ves? ¿Qué es lo que nosotros intentamos hacer? Tenemos que ir familiarizándonos con estos sentidos. Que de pronto no te asustes si es que la clase que hoy te estoy dando no lo sientas con tal familiaridad. Pero a medida que vayamos viendo el estudio de libro por libro, el siguiente curso es la introducción al Antiguo Testamento, y obviamente comenzaríamos a ver el estudio de libro por libro del Antiguo Testamento.
Y entonces vamos, todo lo que hoy has estado estudiando, familiarizándote, vamos a verlo ya a medida que vayamos profundizando el Antiguo Testamento, encontrándonos como citas bíblicas como esta que nos dará mayores luces y por lo tanto no te exijas el comprender tanto. No te exija. Lo que yo te pediría es de que tú te familiarices con lo que te estoy explicando. Pero no se trata de exigirte en comprender al dedillo las cosas. Trata de comprender lo que más puedas, pero no porque no te sientas un experto en ello, te veas limitado en que a la hora de interpretar la palabra, te veas frustrado. Esto es como cada cosa que nosotros vamos viendo, es como una lucecita que se prende en la oscuridad. Y cuando tú vayas a acercarte al libro, esas lucecitas que se van prendiendo y que tal vez no te dabas cuenta que se iban prendiendo, a la hora de tú leer vas a caer más en cuenta en todos esos criterios y sentidos y por lo tanto se te va a hacer mucho más visible el comprender la palabra de Dios y por lo tanto creer más. No sé si haya alguna otra pregunta. Estoy dando tiempo para que se animen cualquier pregunta. El chat de Zoom, Carlos. Entonces primero debo comprender para creer como creer en algo que no comprendo. Carlos Morocho. Sí, a ver, dice Carlos Morocho. Repitamos lo que dice Carlos Morocho, que es muy interesante. Primero debo comprender para creer como creer en algo que no comprendo. Sí, correcto, Carlos. Creer en algo que no comprendo. Eso es parte de la fe. Eso es parte de la fe. No siempre, a ver, yo no comprendo esto, Señor, pero creo. Pero efectivamente, cuando yo comprenda más, voy a creer más, porque el Señor me hizo me hizo un hombre de razón. De hecho, mi entendimiento, donde está la razón, el Señor allí influencia el Espíritu Santo con la fe y por lo tanto, obviamente, yo acepto en mi voluntad lo que el Señor me está dando a entender. Yo no puedo ser tampoco tan ingenuo. Por ejemplo, San Agustín de Hipona también hay algo en su biografía muy bonito de que él estaba meditando en la Santísima Trinidad y de pronto un ángel de Dios revestido de niño se le acerca y le dice: haz un hoyo en la arena y trata de poner las aguas del mar en este hoyo. Entonces él le dijo que eso, bueno, poco más es una burla, eso es imposible. ¿Cómo yo puedo alcanzar a meter toda el agua del mar en este hoyito? Entonces le dijo el ángel de Dios revestido de niño que así es lo que tú estás pretendiendo hacer. Estás pretendiendo en tu entendimiento, que realmente fue creado imagen y semejanza de Dios, pero al mismo tiempo sigue siendo limitado a todo el entendimiento, a todos los misterios de Dios, a lo menos aquí en la tierra, y por lo tanto lo que tú pretendes comprender en esa profundidad, el misterio de la Santísima Trinidad, es casi una locura como meter toda la profundidad del mar en ese hoyito en la arena. Esa arena obviamente era tu entendimiento y esa profundidad del mar pues era todas las riquezas de los misterios divinos del Señor, que el Señor nos dará a conocer a su tiempo y después nos lo revelará todo cuando estemos resucitados. Nosotros, nuestro llamado es conocerlo y darlo a conocer, pero no podemos pretender comprenderlo todo, porque ahí está la fe. Es más fácil que pasar el agua del mar al cebollito
Así es, tú comprendes los Es misterios más de Dios. fácil, correcto, mamá Fabiola, es más fácil pasar el agua a este hoyito que tú comprendas los misterios de la Santísima Trinidad. Entonces, no te frustres. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Muy bien, necesidad de la interpretación bíblica tomando en cuenta los idiomas de la Biblia. Ya habíamos hablado esto también en la primera parte, pero vale la pena reforzarlo. Originalmente el idioma nativo judío era el arameo. Los que regresaron de la deportación a Babilonia se encontraron con una lengua que ellos desconocían. Era el hebreo. Dado que la ley de Moisés estaba escrita en hebreo, tuvieron que depender de los levitas, que eran los sacerdotes, para acceder a la traducción del hebreo al arameo, y los levitas lo hacían procurando conservar el correcto sentido de la ley. Entonces, ¿en qué idioma fue escrita la Biblia? Originalmente el idioma nativo del judío era el arameo, ¿correcto? Ya, entonces, los que regresaron de la deportación de Babilonia se encontraron con una lengua que ellos desconocían, el hebreo, pero realmente su primera lengua era el arameo. Se encontraron con el hebreo. Y ahora, la ley de Moisés estaba escrito ¿en qué? En hebreo. Y tuvieron que depender de los levitas para acceder a la traducción del hebreo al arameo. Por eso es que se dice que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo también, por las traducciones, y el Nuevo Testamento en griego. Y luego, los 70, se hablan de los 70 hombres espirituales, pasaron la Biblia escrita a latín. Muy bien. En los primeros siglos del cristianismo, tanto Clemente de Alejandría, que estaba en el siglo 150-217, como sus discípulos Orígenes, 182-254, en esos años, consideraron que la interpretación alegórica, ¿se acuerdan cuál era la interpretación alegórica? ¿Quién me dice? Era la alegórica, oral y anagógica. La interpretación alegórica, ¿qué era? La que Espiritual. sobrepasa el sentido literal. Ya, Es una en primer prefiguración. lugar, perfecto, exactamente. No era de sentido literal, era de sentido espiritual y estaba interpretando, estaba representando a alguien, que en este caso era el templo, estaba representando a Cristo. Muy bien, oye, pero están entendiendo muy bien, ¿ah? Está muy bien esta clase. Entonces, consideraron ellos que la interpretación alegórica de la Biblia era la más apropiada para descubrir el verdadero sentido del mensaje divino, es decir, que todo lo prefiguraba algo, ¿no? Estaba prefigurando algo. Debemos indicar que el método alegórico de interpretación se basa en una profunda reverencia por las escrituras y un deseo de exhibir sus múltiples profundidades de sabiduría. Clemente de Alejandría fue el primero en utilizar el método alegórico al interpretar el Nuevo Testamento, inclusive, proponiendo que toda escritura debe ser entendida alegóricamente. Según él, la interpretación literal solo podía conducir a una fe elemental, mientras que la alegoría conducía al sentido más profundo, que según el propio Clemente era el verdadero. ¿Qué piensas tú? Él cree que si es la interpretación alegórica, él creía, ¿no? Que si es la interpretación alegórica, que todo prefigura algo, todo está prefigurando algo. Como es un poco, claro, todo es espiritual, está prefigurando algo, ¿no?
pero está dejando atrás pues el sentido, toda la parte del sentido literal que tenga que ver en qué género literario es, porque muchas veces el asunto no está prefigurando algo, el asunto está haciendo un género literario histórico, es algo que está diciendo explícitamente esto, está hablando moralmente, está hablando de que esto va a pasar en la vida eterna. Entonces estaría pensando de una manera sesgada. ¿Qué piensas tú? Es la pregunta, ¿no? Ahora, todos estos sabios que dieron mucho ayudaron mucho para las interpretaciones de la Biblia. Orígenes, por ejemplo, fue indudablemente el más importante intérprete bíblico de su época. Su teoría era que el significado del Espíritu Santo es siempre claro, siempre simple y digno de Dios. Todo lo que parece oscuro, inmoral o intrascendente en la Biblia sirve simplemente como incentivo para hacerlo trascendente. Comentario en Juan, libro del capítulo 11, versículo 10. Con ello, Orígenes no está diciendo que de esta forma sobrepasaremos el sentido literal del texto. Bueno, él seguía hablando de que estaba más dado al sentido espiritual y no estaba tomando en cuenta el sentido literal. ¿Qué era el sentido literal? ¿Qué vimos en el sentido literal? Mira que estos dos hablan de lo mismo. ¿Qué era el sentido literal? ¿Qué hablaba el sentido literal? Que no era interpretar al pie de la letra, sino buscar el sentido que le había dado el autor conforme al tiempo, el lugar, el género literario y a quienes iba dirigido. Perfecto, esa es Priscila, ¿no? Muy bien, te has ganado 10 puntos. Para los que se ganan, para los que llegan a 100 puntos, son mocionados para que donen una torta de chocolate. En la síntesis creo para aprender y aprendo para aprender. Ya. Muy bien, entonces Platón es otro de los sabios. Saben que todos estos sabios, Aristóteles y todos ellos, todos estos sabios están muy incluidos en la interpretación de la palabra. Y con Platón vamos a terminar de Platón, lo vamos a terminar porque ya el tiempo se nos acabó. Platón dijo que el hombre se compone de 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. Y en eso no difería a lo que hablaba en la primera carta de Tesalonicenses San Pablo. Él también habla de que se divide el hombre en cuerpo, alma y espíritu. Por esto Orígenes aceptó un triple significado en el texto bíblico: el literal, el moral y el alegórico. Él no tomaba en cuenta el sentido literal. Otra vez, ellos se dan cuenta, pues se basan más en lo espiritual. ¿Se han dado cuenta? Ese basa, dice, en el texto bíblico, el literal, el moral y el alegórico. Él no tomaba en cuenta el sentido literal y solo ocasionalmente se refería al sentido moral. ¿Al sentido moral cuál era? El que decía qué es lo que debe de hacerse, ¿no? Lo que exhortaba, ¿no? Exhortaba qué es lo que se debe de hacer como norma moral. Pero siempre empleaba el método alegórico. ¿Cuál era el método alegórico? ¿Cuál era el método alegórico? Ahí los quiero ver. Ya lo dijeron. El que sobrepasa el sentido literal. Lo representativo. Ya, lo representativo. Que representa a Jesús. Ya, que estaba representando algo, estaba prefigurando algo, ¿verdad? Muy bien. O sea, una profunda referencia por las escrituras en un deseo de vivir las profundidades de la sabiduría con el cual creía encontrar el verdadero conocimiento, el texto de la Biblia. Y mira que son sabios de que más o menos nuestro intelecto está de 100 a 1, ¿verdad? Y sin embargo tenían sesgada
sesgado la forma de interpretar cuando lo ideal sería de utilizar todos los sentidos. Y con esto terminamos. Aquí hay algunos ejemplos que de pronto me los voy a pasar. Y me quedaría con San Jerónimo. El famoso, ¿han escuchado a San Jerónimo? La fama de San Jerónimo se basó en su traducción de los textos bíblicos del hebreo y del griego al latín. ¿Ve? Él se quedó en una cueva. ¿En qué idioma estaba escrito el Antiguo Testamento? Hebreo, arameo y arameo. Hebreo y arameo. ¿Y el Nuevo Testamento? Griego. En griego. Y San Jerónimo es el que traduce la Biblia al latín, a la que ahora le conocemos como la Vulgata, porque es traducida en latín. San Agustín tenía una gran habilidad para sistematizar las doctrinas de la Biblia, aunque no lo nombran como intérprete, como los otros, mas sí le gustaba profundizar e investigar el texto bíblico para una mayor y mejor comprensión del mismo, y dejó grandes legados de síntesis de la comprensión de las escrituras. Es decir, San Agustín se basó en muchos de los sabios anteriores que interpretaron la Biblia según los sentidos que ellos estaban más familiarizados, que creían que realmente iban a tener una interpretación más exacta de la Biblia. Pero en cambio San Agustín, más que eso, más bien tomó todas sus interpretaciones, juntó todos los sentidos, y él hizo síntesis de esas comprensiones. Por eso hay unos libros maravillosos que de suyo vamos a utilizar estas interpretaciones de libro por libro, precisamente basado en todas esas bases de estos sabios. En este caso también San Agustín, Santo Tomás de Aquino, que utiliza las interpretaciones de todos estos sabios y los sintetiza y los transmite con todo un sentido completo, no solamente literal, no solamente el espiritual. Y del espiritual no solamente el alegórico, no solamente el moral, no solamente el analógico, sino todo. Y eso es lo bonito de que se vayamos profundizando. A pesar de todo, dice que San Agustín se dejaba llevar por la interpretación libre alegórica, pero en los casos en que la interpretación fuera dudosa, aplicaba su regula fidei o regla de la fe. Es decir, la autoridad de la fe de la iglesia era la prioritaria. Hasta ahí nos vamos a terminar. Vemos que San Agustín tenía los 4 enfoques más completos, y desde lo que nos decía San Agustín, vamos a ver la próxima semana más acerca de la hermenéutica y de la exégesis. Vamos a poner algunos ejemplos que nos puedan ayudar, y yo les recomendaría que puedan leer el material, sacar preguntas, y esas preguntas, si pueden, pásenlo de una vez a los chats, no esperemos al próximo encuentro, sino pásenlo a los chats, para que empecemos la próxima clase con esas preguntas. Por ahora no podemos más. Viene algo hermoso, como verán. La próxima semana terminamos el curso. No quiero que quede esto abstracto, confuso, sino que más bien pueda ser de gran ayuda. Termino con algunas preguntas que quieran o algunas sugerencias que quieran mencionar. Estamos hablando ya que es un estudio de Biblia a nivel avanzado. Pero no tiene que ser
porque sea avanzado no significa que tiene que ser abstracto, oscuro, que presente dificultades, no. Y después de eso, como les digo, no necesariamente tienen que entenderlo exactamente todo, pero sí tener esta familiaridad y van a ver cómo poco a poco cuando vayamos estudiando las citas bíblicas y haciendo referencia de esto, van a darse cuenta cómo crean ustedes mayor familiaridad y mayor comprensión. Creer para entender y entender para creer. Creer para comprender y comprender para creer. Correcto, lo que decía San Agustín. ¿Alguna pregunta, tanto del Face como del Zoom? Si no dicen nada, o lo han entendido todo, o no han entendido nada. Así decía un profesor mío. Así que... Hermanita, buenas noches. Buenas noches, Blanquita. Hermanita, yo quería aportar algo para que las hermanitas entiendan un poquito mejor. Yo como estoy en la escuelita de Juan 23, ya estoy, gracias a Dios, en tercer nivel. Ahí me están enseñando lo que es la hermenéutica y la exegesis. Que lo vamos a ver la próxima semana. Sí, entonces para que las hermanitas tengan un poquito más claro, a nosotros nos explicaron que la hermenéutica es la ciencia que estudia la Biblia, más o menos, ¿no? La hermenéutica. Y la exégesis es la interpretación de una cita bíblica, un texto, el discernimiento, viendo desde el texto, desde el contexto. Entonces, más o menos eso es lo que yo entiendo de esas dos palabras. No sé si habré entendido bien o no. Bueno, todavía no hemos topado. La próxima semana vamos a empezar. Esta semana hicimos una introducción y la próxima semana vamos a detallar la hermenéutica y la exégesis. Sí. Así que muchas gracias por tu aporte. Lo tomaremos en cuenta para la explicación. Gracias, hermanita. ¿Alguien más que quiera aportar o tener alguna pregunta? ¿Cómo les pareció la clase de hoy? Muy bien. Mucho más explicativa, hermanita. Ya comprendí algo más. Gracias. Bueno, ya me alegra, ya me alegra. No duden que si no se entendió algo, me pueden escribir por interno, yo les respondo. Y la práctica de esta semana, póngase pilas ahí, Priscila, que hace el resumen de las prácticas. Una preguntita. Sí, dime, hija. Cuando se refiere también a lo alegórico, yo lo puse así también en el chat, pero es como cuando, o sea, si yo voy leyendo la Biblia, voy leyendo y me profundizo y trato como, o sea, de visualizar, también eso sería así como alegórico, o sea, visualizo lo que voy leyendo, como que representativo. Ya. El alegórico prefigura, ¿no? Prefigura en este caso, por ejemplo, está prefigurando algo. La técnica que haces o el medio que tú haces de visualizar es importante, ¿no? Es importante. Creo que eso es un método de estudio de Biblia. Sobre todo lo que tú has dicho es sobre todo más un método de estudio de Biblia. Que eso lo toparemos también más adelante. Método de estudio de Biblia, por ejemplo, desde la lección, ¿no? Que es orar con la palabra. Entonces, y lo que tú has dicho ahora es un método de estudio de Biblia. Voy visualizando, me voy metiendo. Ese es un método de la palabra por palabra que hablaba San Ignacio de Loyola como método de estudiar la palabra o de orar con la palabra, ¿no? Entonces, se hace muy bien eso, ¿no? Se hace muy bien. Voy metiéndome allí, voy visualizando, voy como metiéndome en el Galilea. Estoy yo con Jesús en Getsemaní. Entonces, lo que tú has dicho es más en relación a métodos de estudio de Biblia. Métodos de orar con la palabra. Muy bien. ¿Qué otra preguntita?
Buenas noches. Buenas noches. Hermana Fabiola, Freddy Drogo, le saluda. Buenas noches. Creo que es Freddy que lo escucho por ahí, pero no se lo escucha tan alto. No olviden que mañana empezamos las 40 horas. Los pueden ver en nuestro canal de YouTube desde mañana a las 8 de la mañana. No olviden que los que se inscribieron tanto en sus parroquias de manera presencial o también pueden venir ustedes acá durante los horarios de presenciales. Empezamos desde el jueves, mañana 8 de la mañana hasta el jueves 10 de la noche, luego el viernes también desde las 8 de la mañana y luego a las 8:30 no olviden que es la vigilia hasta las 3:30 de la mañana. Luego allí cerramos y empezamos nuevamente el sábado a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde que terminemos en nuestras parroquias. Ya no, pues no se puede. Claro, estoy pensando que, claro, como toque de queda ya no podemos hacer lo que hacíamos o pretendíamos hacer el sábado. Porque, bueno, la pretensión es terminar en el sábado hasta con la misa por el Inmaculado Corazón de María. ¿Qué material me preguntaban utilizar? Nada, es velada y contemplada al Señor. Pueden utilizar sus libros, pueden utilizar sus medios de oración, si quieren hacer la liturgia de las horas, para los que se han consagrado, hacer las oraciones del consagrado, pues eso es abierto. Para quienes no me han dicho todavía el horario, porque la idea es ponerse un turno comprometido para hacer la militancia de los adoradores a los corazones eucarísticos de Jesús María, me gustaría que por favor no los dijeran, y porque pues es muy bonito también orar los unos por los otros. ¿Alguien más me iba a decir algo? Quería hacerle una pregunta, ¿sí me escuchan? Te escucho muy bien, Freddy, ahorita. Ya. Yo leo bastante el catecismo de la Iglesia Católica, pero yo veo que en el catecismo de la Iglesia hace mucha relación con la Biblia. Hay muchas cosas que, por ejemplo, cuando hablan de la fe, tocan una de Corintios 13:12, por ejemplo. Entonces yo quisiera saber, eso es lo que me inquieta, cómo es que se puede hacer la relación del catecismo de la Iglesia Católica con la Biblia o la Biblia con el catecismo. No encuentro ¿cómo se puede decir? Una conexión, o algo explicativo, como para yo, por ejemplo, si yo quiero leer algo sobre la fe, me voy al catecismo, pero no sé si hay, ¿cómo puedo explicar? Si el catecismo de la Iglesia Católica está, digamos, relacionado. Fundamentado con la Biblia. Fundamentado Sí. con la Biblia, por supuesto, está fundamentado con la Biblia. Eso es un poco de lo que hablábamos en los criterios de cómo leer la palabra de Dios. Dentro de los criterios, antes de entrar a los sentidos de cómo leer la Biblia, en los criterios está de que hay una unidad. Por ejemplo, si yo interpreto algo en el Antiguo Testamento que está contradiciendo en el Nuevo Testamento, una de las dos verdades es falsa. Por lo tanto, hay una interpretación allí ambigua, negativa. Y eso lo mismo en relación al catecismo. Si en el catecismo estuviera hablando algo acerca de la fe, por lo general siempre lo fundamentan con las citas bíblicas. Y si es que no podrían fundamentarlo con las citas bíblicas, no sería verdadero, ¿no? Ahora, también una verdad se puede fundamentar por la razón teológica, que ahí ya entra las tesis teológicas, ¿verdad? Por la razón teológica, por el fundamento bíblico, por el magisterio de la iglesia. Entonces, en el catecismo encuentras todo eso, una sola
una tesis, digamos, una tesis acerca de la fe, siempre está fundamentado con la Biblia, con la razón teológica. La razón teológica es de que, caramba, no está explícito en la Biblia, pero es como, por ejemplo, a ver, Jesús, nadie, en la Biblia no dice que Jesús se reía, pero yo puedo entender que Jesús siendo humano, por razón teológica, y por Jesús siendo un ser humano, era capaz de ser risible, es decir, era capaz de reír como fue capaz de llorar. Me fundamento también en la palabra, porque el Señor dijo que al ver Jerusalén, Jerusalén lloraba, ¿no? Así que entiendo de que el Señor tiene sentimientos. Y en ninguna parte de la Biblia me dice que ríe, pero yo entiendo que Él ríe, ¿no? Por razón teológica. Entonces en el catecismo, que básicamente el catecismo es el libro de teología, es estudiar teología. Tú estudias catecismo, es estudiar teología, ¿no? Luego hay otros autores de teología, en fin. Pero el catecismo es el mejor libro para estudiar teología doctrinal. Teología doctrinal porque hay diferentes teologías, ¿no? Teología moral, teología mística, teología de la salvación, en fin. Pero para estudiar teología doctrinal, el catecismo. Y siempre va a estar fundamentado por una razón teológica, por fundamentos bíblicos y por el magisterio de la iglesia. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Muy bien explicado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, por la hora nos tenemos que ir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No olviden de invitar a todos, a sus amigos, hermanos, familiares, a todos los coordinadores. María Fernanda dice, muchas gracias, hermana, por sus enseñanzas. Tengo que revisar el texto para tener más claridad. Y se fue. Bueno, eso sí, revísenlo, familiarícenlo, lo que hemos visto, lo que vamos a ver la próxima clase. La próxima clase ya terminamos y vamos a mandar a una misión porque recuerden que este es un estudio de Biblia familiar, entonces vamos a hacer en los grupos pequeños, vamos a hacer unos pequeños encuentros para poder tal vez retroalimentar y cranear una misión de cómo transmitir lo que hemos aprendido. Entonces, de una manera muy sencillita, aceptamos sugerencias de cómo hacerlo y sobre todo, démonos ideas porque queremos hacer una convivencia virtual, una forma de poder acercarnos más, de conocernos más, de hacer más familia, de querernos más, de ser más amigos. Así que estamos recolectando ideas para que sean unos encuentros muy bonitos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta segunda Ave María es por todos aquellos jóvenes y niños que están en el estudio de Biblia. Yo les voy a pasar un link para que ustedes en ese link puedan ingresar al chat de jóvenes y de niños y también que pongan los datos de los jóvenes y de los niños porque vamos a tener los encuentros primero con los jóvenes los días sábados. Estamos concretando qué horario, haciendo consenso, por eso es que es importante llenar ese formulario porque entiendo que ya empezaron las clases. Así que allí pues toparemos temas desde relacionados a la palabra, pero obviamente orientada a una misión. Así que están invitados todos sus hijos y aunque no estén chicos, pues pueden trasladar también la invitación a los demás. Va a ser el día sábado, Dios mediante, a las 8 de la noche, de 8 a 9:30 de la noche, porque están jóvenes de todas las edades y tienen clases hasta el viernes y bueno, por ahí vamos a hacerlo. Así que oremos por todos los jóvenes y los chicos, por favor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los quiero ver a todos en las 40 horas, sea virtual, sea presencial. Ahí pongan en la resonancia un mensajito, aquí estoy adorando al Señor con mi familia. Hemos hecho un gran esfuerzo para mantener con equipos de manera virtual. Freddy, de antemano en la vigilia, tenemos que conversar porque ahora la idea es de que se transmita el Santísimo en vivo desde nuestra capilla, porque aquí está el Señor. Así que ya lo hemos de coordinar para la vigilia de esta semana. Ok, está bien, muy bien. De acuerdo. Por esta vigilia, por estas 40 horas, para que todos nos integramos, le pedimos a nuestra Madre: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, en vos confío. En vos confío. Inmaculado Corazón Eucarístico de María, sé la salvación del alma mía. Señor nos bendiga, nos guarde todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén. Los quiero y me quedo corta. Y un besito para el Señor. Amén. Gracias, hermana. Gracias, Carmen. Gracias a todos. Gracias por todo. Qué chévere. Una clase excelente, Súper pila. Muy buena enseñanza. Gracias, hermana. A todos. Gracias, Maite. Sí, han estado muy pilas, muy pilas. Me han sorprendido. Buenas noches, hermanitos. Bendiciones. Buenas noches.